Bueno, vamos a platicar un poco de la reforma judicial el día de hoy. Lo primero que quiero pues llevar a cabo es básicamente qué aspectos son, digamos, innovadores en la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. Y también incluimos un par de referencias a algunas cuantas que se llevaron a cabo posteriormente a esta fecha, aunque básicamente se trata de exponer la reforma del 15 de septiembre del año pasado, ¿vale? Entonces, aquí podemos observar primero nuestra Constitución, en donde en el capítulo cuarto, pues se habla en el artículo 94 de los integrantes del Poder Judicial Federal. Es importante que ustedes no confundan el Poder Judicial con el poder local, aunque para efectos prácticos esta reforma también implica la modificación, digamos, genérica de cómo van a integrarse el Poder Judicial local, es decir, aquel que rige en el ámbito de las 32 entidades federativas que componen nuestra federación o nuestro México. Entonces, habíamos dicho la vez pasada que los integrantes son básicamente de mayor jerarquía a menor jerarquía los siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los de apelación y los juzgados de distrito. Básicamente la reforma pues nos va dando distinta información para entender que además se crean un órgano de administración judicial, es decir, además de los juzgadores que están mencionados en el primer párrafo que acabamos de leer hace un momento, también se va a incluir este órgano de administración que, como su nombre lo dice, pues básicamente se dedica pues a tomar en cuenta el presupuesto, por ejemplo, que tiene la federación, el Poder Judicial de la Federación, perdón, y también, pues se va a dedicar este órgano a organizar, pues, en cierto sentido, todo aquello que necesite, pues, la carrera judicial. Únicamente recordar que la carrera judicial, en este caso, sí se modifica en el sentido de que ya no van a ser considerados para designar eh, o para acceder a los puestos de la judicatura, es decir, ser juzgadores, los miembros de la carrera judicial, sino que van a tener que concursar en una elección popular. Básicamente, esa es una enorme diferencia en esta reforma. Además de este órgano de administración, también tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, que como su nombre lo dice, pues básicamente se va a encargar de auscultar, es decir, dar un análisis y revisión del desempeño y las funciones de los juzgadores, y va a poder tener funciones pues básicamente punitivas, en el sentido de que si no llevan a cabo después de un análisis, los juzgadores bien sus funciones, pues entonces se les va a tener que amonestar, se les va a poder, por ejemplo, pues remover de su cargo, o se les va a poner, poder, por ejemplo, si no es tan grave la falta, suspender. Esto lo veremos más adelante. Entonces, básicamente tenemos por un lado los juzgadores, tenemos el órgano de administración judicial y tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, que pues es innovador. Ahora bien, eh, la reforma implica cambios en la Suprema Corte. Primero, en su integración. El tercer párrafo que estamos ahora observando, pues nos dice básicamente que ya no van a ser 11 ministros los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Federación, sino que van a ser 9. Esto es un cambio muy importante, digamos que se quitan cuantos, estos dos ministros y van a haber menos ministros. Eh, Estos ministros solo van a funcionar además en pleno, porque antes de esta reforma, pues la Suprema Corte funcionaba tanto en plenos como en salas. Recuerden que había dos salas y que esas salas distribuirían pues los trabajos de acuerdo a las materias. Sin embargo, ahora eso se ha decidido que pues no siga o no continúe,
y simplemente todos los asuntos van a tener que, pues, ser estudiados por parte de todos los integrantes de la Suprema Corte, es decir, estos 9 integrantes. Aquí, después, nos indican una regla de renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes deben de recordar que la Suprema Corte para operar pues tenía o tiene más bien un presidente. Actualmente es la presidenta Norma Lucía Piña, eh, y básicamente pues el artículo 97 nos decía cuánto tiempo va a durar en su encargo la presidencia de la Suprema. Sin embargo, esta nueva regla nos dice en el artículo 94 que va a durar en su encargo 2 años. Es muy interesante comparar este dato con otro dato que lleva a una contradicción normativa. Vamos a señalarla en este momento. La contradicción normativa consiste básicamente en que en el artículo 97 constitucional, eh, nos dice que cada 4 años, y déjenme compartirles ese fragmento para que lo observen. Aquí estamos, disculpen que me mueva, pero para que vean que sí es el artículo 97 constitucional. Dice este párrafo que cada 4 años el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá de entre sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. En consecuencia, pues el artículo que estábamos previamente leyendo, es decir, el artículo 94 nos decía que pues se va a elegir de acuerdo a cómo se haya obtenido la votación, ¿no? Y se va a rotar la presidencia cada 2 años. Mientras que el artículo 97 nos sigue afirmando que se va a tener que elegir por parte de los miembros integrantes de la Suprema y cada 4 años, lo cual pues es contradictorio, porque pues razonablemente no se puede seguir una regla, la del 94, y al mismo tiempo la regla del 97. Tiene que ser básicamente solo una. Obviamente la regla que se está proponiendo en la reforma, la nueva, es la del artículo 94, y esa es la regla que seguramente se va a aplicar y no la otra. Sin embargo, pues adelanto, ya desde un punto de vista no descriptivo, sino crítico, que los analistas de la reforma judicial han dicho que esta reforma pues no tuvo un análisis amplio en el tiempo, y cosas como esta antinomia que he manifestado en este momento muestran lo inapropiado de ese análisis. Lo cierto es que pues sí se puede criticar el hecho de que en la Constitución pues se puedan observar este tipo de contradicciones normativas. Máxime que se pudo haber reformado el artículo 97 siguiendo una pulida pues técnica legislativa o técnica constitucional inclusive. Sea cual sea, digamos, la situación, lo cierto es que la presidencia se renovará cada 2 años, porque pues es la nueva regla, y quizás siguiendo un principio de interpretación que es optativo, no es obligatorio, según el cual las reglas más nuevas son las que aplican por sobre las más antiguas, pues entonces en ese sentido se elegirá utilizar este tercer párrafo del 94. Bien, entonces básicamente, estas reglas modifican cómo se va a comportar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, digamos, el trabajo cotidiano. Ahora, ¿qué otra cosa cambia? Bueno, em, respecto de la Suprema Corte de Justicia, pues no hay una diferencia mucho mayor respecto a cómo operaba anteriormente, tanto en su integración como en su operación, más allá de lo que he mencionado. Lo que sí puede cambiar son algunos elementos. Es el siguiente elemento, perdón, se me estaba olvidando. El hecho de que en el encargo,
van a durar ahora 12 años. Y esto lo menciona pues prácticamente al final de este artículo 94. Nos mencionan que ahora van a durar 12 años los ministros y no van a durar 15 años como antes lo decía la Constitución. También es importante decir que pues van a ser removidos de acuerdo al título cuarto de la Constitución y además agregar que el Tribunal de Disciplina Judicial que sí podrá, por ejemplo, remover a algunos otros miembros de la judicatura, juzgadores, no puede, digamos, hacer lo propio con los ministros de la Suprema Corte. Otra regla posterior lo menciona. Entonces, para que no vayan a creer que los ministros de la Suprema Corte pueden ser removidos por parte de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que hemos dicho que va a ser como un revisor de las tareas de los juzgadores, en realidad de los juzgadores que no son los máximos intérpretes de la Constitución, y eso es importante considerarlo. El artículo 95 nos dice cuáles son los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido de que, bueno, recuerden que la reforma judicial, uno de sus pilares fundamentales es que ahora se voten los miembros juzgadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esto para los ministros? Bueno, que ya no van a ser nombrados por parte del Poder Ejecutivo como antes se hacía, sino que pues se va a organizar la elección y dentro de esa elección pues van a tener que obtener el voto popular y aquellos que pues venzan en las urnas pues van a tener un lugar en pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para eso se agregan ciertos requisitos, además de pues todo el proceso electoral. En el artículo 95 pues nos indican que los ministros tienen que cumplir con ser ciudadanos mexicanos por nacimiento. En este caso se excluyen aquellos naturalizados. Y bueno, podría haber un argumento de pues cuál es la razón de que pues no se acepte a los naturalizados en este contexto. La verdad no veo mucha razón. Quizá es el hecho de asegurarse que pues tengan un nacionalismo, un compromiso con México. Pero lo cierto es que pues personas naturalizadas pueden tener ese compromiso, ¿no? Más allá de si su compromiso fue originado pues por su nacer en el territorio o por nacer por parte de papá o mamá mexicanos. Creo que eso pudiera haberse agregado, pero pues se decidió que no. Ahora bien, tienen que tener pleno goce de sus derechos políticos y civiles. En este caso, pues de hecho es coherente con otro requisito que nos indica la fracción, en este caso cuarta de este mismo artículo. Y bueno, tiene que ver con que pues no hayan sido condenados por delitos, ya sea que estén recibiendo una pena actual de prisión o bien que la hayan tenido. Y digo que es coherente porque se pueden perder derechos políticos y civiles si uno pues está siendo condenado por un delito, ¿no? Además, se agregan estos tipos penales. eh, y bueno, lo que se quiere básicamente en la fracción cuarta es que gocen de buena reputación los ministros, que no hayan recibido sanciones que de alguna manera muestren que no son personas totalmente libres de sanciones, ¿no? En su pasado. Pero nótese que no todos los delitos pues están incluidos, solamente estos que estoy aquí subrayando, el robo, el fraude, la falsificación, el abuso de confianza, y queda muy, digamos, a la interpretación el elegir otro tipo de delitos en el sentido de que pues se agregan conceptos meramente subjetivos como la buena fama para interpretar la aplicación o la elección de estos otros delitos. Eso, pues básicamente los inhabilitaría en el cargo. Es decir, supongamos que
Ya se concursa, se elige un ministro de la Suprema Corte y resulta que este ministro pues hace un delito, ¿no? Si este delito está incluido en esta lista explícita, pues obviamente lo inhabilitarán del cargo y perderá su lugar en la Suprema Corte. Pero, ¿qué pasa si hace otro delito? Bueno, es interpretable y seguramente pues va a tener que pasar por un proceso donde el legislativo tenga, digamos, la facultad para interpretar y aplicar si será inhabilitado ese ministro o no. Muy bien, continuamos. Otro requisito es que, pues, básicamente sea abogado, sea licenciado en Derecho, tenga estudios y lo básico es que sea licenciado, aunque obviamente puede ser también una persona que cuente con sus posgrados. Lo cierto es que se pide un requisito de promedio. En este caso, pues el promedio general es que sea al menos de 8 o el equivalente, porque pues recuerden que en algunas escuelas, de hecho como la UAM, pues no se califica con un número, sino con letras que tienen equivalencias. Y además tiene que tener 9 en sus, digamos, materias especializadas relacionadas al cargo sobre el que pues está postulando. En este caso, eh, la idea queda un poco como confusa desde mi punto de vista, porque resulta que las ministraciones, o sea, los lugares para ser ministros, pues no tienen específicamente hasta donde yo puedo recordar, una exigencia del tipo de materia eh, a la cual se aspira, porque si nosotros recordamos que ahora ya no va a haber salas, sino que nada más va a ser un pleno, la Suprema Corte de Justicia, pues entonces no queda muy claro si la distribución del trabajo que sí tenían las salas en diferentes materias se va a preservar para, digamos, acceder al puesto de ministros. Yo creo que esa parte, pues no es, al menos para ser ministro, muy clara en la Constitución y como que sale sobrando, ¿no? Desde mi punto de vista, pero pues realmente no he escuchado pues algo acerca de este tema, porque quizá es muy específico, ¿no? Y porque pues todavía no se da la elección, la primera elección, de acuerdo a esta reforma judicial, pero quería mencionarlo porque pues creo que es importante también cuidar la técnica legislativa. Ahora bien, en este último punto, pues se requiere que para ser ministro sí se tengan al menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Es curioso que en este caso, pues si ustedes revisan los requisitos, em, no se exige de algún modo algún límite temporal de la edad. Es decir, anteriormente se solicitaba que tuvieran al menos 35 años cumplidos los aspirantes a ser ministros de la Suprema Corte. Entonces ahora pues uno puede pensar que si tú te titulas, por ejemplo, a los 21 años, pues súmate 5 años de actividad jurídica, pues a los 26 años puedes quizá acceder en ese supuesto a pues ser ministro de la Suprema Corte. Claro, no es algo quizá fácil, ya veremos por qué, por qué. Básicamente tiene que ver con el proceso de la elección y de la revisión de la calidad de los, digamos, candidatos a ser ministros, en donde se supone que pues tienes que tener mucha experiencia, además que recuerden que pues se votan y pues sí tienen que tener como que de alguna manera una carrera pues desarrollada en el ámbito jurídico como para ser considerados por los otros, por los poderes de la federación, es decir, por el Poder Ejecutivo Federal, por el Poder Legislativo y el Judicial mismo. Siendo el caso de que pues quizá teniendo 26 años, pues no se ha adquirido toda esa fama y experiencia y práctica jurídica, ¿no? Que se requiere y que pues esperemos que los poderes
de la Federación tengan también en consideración. Muy bien. Entonces, estoy, digamos, comentando ampliamente estos aspectos. Creo que pues es el momento de hacerlo, ¿no? Bien, en la fracción quinta, que es la que no había mencionado, se nos da o se nos indica el requisito de residencia de al menos 2 años anteriores a la publicación de la convocatoria de la elección a la que se aspiren, ¿no? Para ser ministros. Esto de acuerdo a, pues, el proceso que nos indica el artículo 96, que de hecho, pues, vamos a ir básicamente a explicarlo, quizá no siguiendo, digamos, detalle a detalle cada párrafo, pero sí mencionando la idea general. Además, este proceso del artículo 96 no solamente va a ser aplicable, por decirlo de alguna manera, al caso de ministras y ministros de la Suprema, sino también al caso de magistradas y magistrados de las salas superiores y las salas regionales, que son las que componen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También incluye a las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo tribunal que se propone, y las magistradas y magistrados de circuito, y además las juezas y jueces de distrito. Es decir, pues prácticamente el proceso electoral que detalla el artículo 96, pues es genérico para todos los miembros de la judicatura que juzgará, digamos, casos jurídicamente en el plano federal, ¿vale? Em, Aquí agrego esta información que no está directamente indicada en el artículo 96, sino que está en otros artículos posteriores de la Constitución, pero la idea básica es que estos procesos electorales en su estructura general también lleguen a aplicar posteriormente para las elecciones de los juzgadores en las entidades federativas, es decir, en el Poder Judicial local, que pues es muy amplio y obviamente la Constitución pues nada más remite a reglas genéricas para las entidades federativas e inclusive para pues el marco jurídico de la Ciudad de México, de la capital. Muy bien. Entonces, en el artículo 96 se nos dice que se van a elegir por medio del voto popular. Es decir, es un aspecto democrático el que se propone para decidir quiénes van a pues juzgar, ya sea delitos, digamos, asuntos familiares, asuntos civiles, mercantiles, laborales, etcétera, todo tipo de asuntos. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que esto, pues, sí es un parteaguas social, porque, pues, en México, pues, sí hay elementos históricos respecto de la existencia de jueces, pero básicamente son anteriores a la Constitución de 1917. Entonces, sí, básicamente es una transformación, es un cambio muy importante. Ahora, ¿cómo funciona el proceso electoral? Básicamente, el Senado de la República pues publica la convocatoria para integrar una serie de listas de candidatos. Em, Esta lista de candidatos, pues básicamente las van a publicar, pues, grupos de trabajo que se llaman comités. eh, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y posteriormente a esa elección de listas, pues ya los poderes eligen, eh, pues de acuerdo a lo que han indicado los comités, pues las listas finales de candidatos ahora sí para la elección popular, que en el caso de la primera elección popular se dará en este año, el 1 de junio, ¿ok? Entonces, básicamente, entonces, lo que nos detalla la primera fracción es pues la estructura general de esa integración de lista de candidaturas. Fíjense, dice, dentro de los 30 días naturales siguientes, el Senado publicará esta convocatoria a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.
que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. Ojo, recuerden que cuando nosotros hablamos del primer periodo de sesiones de cada año, la Constitución nos indica que básicamente es el 1 de febrero, el primer periodo de sesiones, inicia en esa fecha. Entonces, lo que dice aquí es que 30 días naturales siguientes a este primer periodo, o sea, para marzo aproximadamente, se tienen que tener todas las etapas completadas, ¿ok? Pero ojo, esto aplicaría, eh, si seguimos este texto de manera directa en nuestro caso, pero los transitorios, y dado que es la primera, digamos, elección que se va a llevar a cabo, de elección de juzgadores, pues hay una serie de fechas que se han colocado y que veremos a continuación en un momento para que pues sí haya un buen tiempo para organizar las elecciones. Además de que esto solamente está hablando para integrar la lista de candidaturas, ¿vale? Bien. En la segunda fracción, pues ya nos da pues más detalle de cómo lo van a llevar a cabo. Y bueno, una pregunta muy importante y que tiene que ver con esta fracción es, ¿y cómo le hacen eh, los poderes para postular listas respecto de las cuales al final lleguen a las listas que el Instituto Nacional Electoral pues va a tener que pues poner en las urnas el día de la votación? Y básicamente para evaluar quiénes van a poder llegar, pues primero pues se tiene que organizar la convocatoria para llamar a la gente, a los abogados específicamente que quieran concursar, pues a registrarse, ¿no? Entonces, ¿qué se llevó a cabo? Como yo les decía, los comités de evaluación. Básicamente se nos dice que va a haber comités de evaluación que van a estar integrados por una serie de personas reconocidas con actividad jurídica. Entonces, ¿qué son los comités? Personas expertas en derecho, en teoría, que van a juzgar, pues aquellos que se registren y van a decidir básicamente quién cumple primero los requisitos constitucionales que ya leímos o vimos en clase y por otro lado, pues también decidir pues criterios cualitativos de quiénes son los mejores candidatos para que sí tengan conocimientos necesarios y sean, digamos, honestos, que tengan buena fama pública, que tengan buena competencia, que sean buenos en la academia, por ejemplo, y que sean buenos profesionistas en la actividad de derecho, en la actividad jurídica. Básicamente eso nos dice la letra B de la fracción segunda. También se ha dicho que pues la intención de que se dé una reforma judicial en donde pues se candidateen las personas es que pues estas personas que sean competentes puedan tener una vía de acceso popular para llegar a ser juzgadores y que no solamente tengan pues que hacer exámenes tanto externos como internos, porque pues bueno, al menos los que apoyaron la reforma así lo justificaban, pudieran generar imposibilidades para ciertas personas para acceder a estos cargos, además de que pues muchos tenían, digamos, una serie de compromisos políticos o que derivaban de una serie de relaciones familiares, de digamos, amiguismos y de preferencialismos, ¿no? Entre los propios miembros de la judicatura, sobre todo en el caso de cuando teníamos exámenes internos para acceder a puestos de la judicatura, por ejemplo, ser juez de distrito o magistrado. Y bueno, el, más allá de esta situación, los comités entonces van a integrar un listado, a fin de cuentas, de 10 personas que sean mejor evaluadas para cada cargo eh, que se está concursando. El inciso C, y solo voy a poner un ejemplo, nos lo indica de este modo. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando del caso de los jueces de distrito, ¿no? Bueno, juezas y jueces de distrito.
Y los comités de evaluación, recuerden, son por cada poder. Entonces va a haber un comité para el poder judicial, un comité para el poder legislativo y un comité para el poder ejecutivo. Entonces, cada uno de estos tres comités van a generar pues un listado de 10 personas mejor evaluadas. ¿Ok? Este uno podría, perdón, eso más bien es para los ministros, pero en este caso es de 6 personas mejor evaluadas. ¿Ok? Entonces, esa es la única distinción. Y bueno, dado que pues lo dije un poquito trompicado, lo aclaro ahora. Básicamente, ellos generan un listado de 10 personas para ministras, ministros de la Suprema, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral en sus salas respectivas y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que son los tribunales como más importantes o los que están en la alta esfera jerárquica del Poder Judicial. Y por otro lado, todos los otros cargos, pues van a integrar una lista de 6 personas mejor evaluadas. Por ejemplo, supongamos que se está concursando para un juzgado de distrito que se encuentre ubicado aquí en la Ciudad de México. Bueno, ustedes deben de saber que en realidad los juzgados de distrito pues se dividen de acuerdo a especialización y de acuerdo a sobre todo un circuito. Entonces, si por ejemplo se pone a concurso un juzgado de la Ciudad de México en materia, digamos, penal, pues tendríamos que decir de a cuál circuito pertenece, ¿ok? Y bueno, eso tiene que ver con la estructura que tiene, la estructura orgánica sobre todo, de, el Poder Judicial Federal en el ámbito de esta materia, ¿ok? Entonces, básicamente son muchos los puestos que se van a concursar de jueces de distrito. La mitad, de hecho, de los puestos del Poder Judicial son los que se van a concursar y básicamente la mitad de todos los jueces de distrito, la mitad de todos los magistrados de circuito, etcétera. ¿Sí me explico? Además de los cargos de los tribunales superiores. Entonces, pues en cada uno de ellos va a haber una lista por parte del comité de 10 personas, digo, de 6 personas mejor evaluadas para estos juzgados de distrito y 10 para ministros y ministras. Entonces, esos van a llegar, digamos, a las listas. Esa es una buena pregunta, a las listas del INE o no. Bueno, lo que nos dice la Constitución es que el Senado recibe esas postulaciones y lo va a dar al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda. Eh, Porque se sobreentiende que las elecciones pues siempre se dan a mitad de año, ¿no? Ahora, em, ¿qué pasa en el INE y digamos cómo es que él va a decidir quiénes son los ganadores? Bueno, lo que nos dice la Constitución es que básicamente va a efectuar después de, bueno, va a organizar toda la elección, ellos ya van a decidir con sus propias reglas qué es lo que tienen que hacer para, por ejemplo, diseñar las boletas electorales. ¿Ok? Entonces, una vez que se lleve a cabo toda esa organización y pasa el día de la elección, pues ya hace el cómputo de la elección, publicará los resultados de acuerdo a sus procedimientos, pero tiene que entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Y esto es muy importante, va a asignar los cargos alternadamente bajo un principio de paridad de género entre mujeres y hombres. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se intenta es que haya una cantidad eh, igualitaria prácticamente entre pues juzgadores mujeres, juzgadoras, perdón, mujeres y juzgadores hombres. Esto pues posteriormente a pues la segundo periodo de elecciones eh, que será en 2027. Es decir, recuerden que la elección se va a dar este año, en 2025, y eh,
2 años después será la siguiente elección de la otra mitad del Poder Judicial de la Federación, sin tomar en cuenta los cargos de los tribunales pues, superiores, que ya dijimos que sí se van a elegir en esta elección. ¿Vale? Entonces, ya más o menos creo que van entendiendo bien cómo funciona esto, ¿no? Vamos a la Constitución de nuevo y vemos aquí cómo pues nos dicen, pues esto que yo les comentaba. Obviamente va a tener que declarar las victorias electorales a través de la validación jurídica de ello. Y para esto, la sala del superior del Tribunal Electoral, eh, pues es la instancia competente o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para el caso de las magistraturas electorales, para resolver, pues, básicamente las impugnaciones que se den antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda. ¿Ok? Entonces puede haber impugnaciones, sí, pero se tiene que resolver, pues básicamente antes de la instalación del periodo de sesiones, ¿vale? Del año de la elección que corresponda, ¿ok? Que es cuando van a tomar protesta de su encargo. Esto es muy interesante porque digamos que se van a elegir los cargos en junio. Después viene ya un periodo en donde el INE y el tribunal, estos tribunales que estamos mencionando, pues tienen que validar la elección y es hasta el otro año que van, digamos, a protestar el cargo. O sea, van a empezar sus funciones al siguiente año, por lo que se entiende en este lugar. ¿Ok? Acá, pues no nos agrega demasiado. Lo que sí quiero destacar es esta parte. Dice, ¿cómo nos dice? Que cada poder va a postular 3 personas aspirantes para los cargos eh, de la Suprema Corte. ¿Ok? Igual el legislativo, nada más que en este caso, pues como son 3 las que se tienen que postular, una es por la Cámara de Diputados y 2 por la del Senado. ¿Ok? Y finalmente el Pleno de la Suprema, pues postulará 3 personas. ¿Ok? Tiene que cumplir la mayoría de 6 votos. Y aquí pues cabe la pregunta de, pues, ¿cuál es la mayoría de 6 votos? ¿Por qué sería una mayoría de 6 votos? Esto lo comento porque pues es un poquito más complicado de lo que parece para la primera elección judicial. Nótese que los ministros van a estar trabajando hasta que se verifique su renuncia, eh, porque ya renunciaron muchos de los ministros actuales de la Suprema Corte, pero el verificativo de su renuncia es en este año después de la elección. Entonces, eh, vamos a tener todavía 11 ministr- ministros para esa época. Entonces, si califica el pleno son los 11 ministros. Y si son los 11 ministros, pues apenas se está completando una mayoría que no es calificada. Eso creo que es la manera de entender esa regla, pero obviamente pues pudiera caber la discusión de si siendo ellos 11 y no 9 ministros, como de hecho la reforma indica, pues como que se intentó que hubiera más votos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, 9 serían los integrantes y 6 votos, pues es más de la mitad de sus integrantes. ¿Me explico? Uno más en particular, porque con 5 ya tendrían la mayoría simple, pero aquí se exigían 6. Sea como sea, así es como se diseñó esa regla. Acá nos indican qué es lo que sucede para el caso de los magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas. Creo que más o menos ya ustedes pueden observar
que van a ser dos personas por cada uno de los poderes los que integren esas listas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y bueno, aquí sí se dice quiénes son los que pues deciden de alguna manera esas postulaciones. Aquí no hay que confundir lo que hacen los comités con la decisión final que lleva a cabo, que llevan a cabo estos poderes, estos miembros de cada uno de los poderes federales. Entonces, con base en las listas que generan los comités de evaluación, después, pues prácticamente, creo yo así lo entiendo, van a aprobar estos funcionarios federales del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pues quienes son los que al final de cuentas llegan a las listas que ustedes van a observar el día de la elección del Poder Judicial. ¿Ok? Em, básicamente, eh, obviamente. Aquí nos indica un poco esta interpretación. El Senado incorporará los listados que remita el INE a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria, excepto cuando manifiesten la declinación. ¿Esto qué significa? Bueno, hubo un tema muy importante que es el tema de ¿y qué va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, la historia es un poco larga, pero lo que sucede, o lo que sucedió básicamente, es que les dieron un beneficio para concursar a los miembros del Poder Judicial actual, eh, que respecto de los cuales se decidió que su cargo fuera sujeto a, pues, a la elección. Es decir, regresémonos un poco a antes, a cuando se publicó la reforma el 15 de septiembre. Bueno, se publica la reforma. Básicamente se tiene que preparar pues la elección y se decide por medio de una tómbola, básicamente una especie de rifa o una insaculación, como le llaman más formalmente en el propio texto constitucional, aquellos puestos de la judicatura que sí van a entrar a la elección del 2025 en una primera elección y pues obviamente esto tiene por consecuencia dejar la otra mitad de los puestos para el año 2027 en la segunda, digamos, elección del Poder Judicial. Y de esa manera ya se renovaría para el 2027 pues todo el Poder Judicial. Y esa era la intención, renovar pues la integración del Poder Judicial. Entonces lo que nos dice aquí esta regla que leímos de la Constitución es que los que quieran declinar su participación en la reforma judicial lo puedan llevar a cabo. Y de hecho sí hubo ejemplos más o menos conocidos. Eh, hay un juez más o menos famoso, no diré el nombre porque pues quedará grabado esto, pero es un juez que participó en casos que se hicieron, al menos en la agenda política jurisdiccional, famosos porque pues está en contra de ciertos deseos que sostuvo Presidencia de la República, sobre todo respecto de algunos asuntos en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia, digamos, de seguridad pública. Y pues él, por ejemplo, decidió, no, pues yo no voy a participar porque no estoy de acuerdo con la reforma judicial, porque creo que no es una buena reforma, porque creo que, pues, palabras más, palabras menos, es una reforma inapropiada, en la cual él no estaba nada de acuerdo y un poco, inclusive, creo que la tachó de un fraude, ¿no? A toda la tradición que, y todo el tipo de trabajo que se requiere en el Poder Judicial, ¿no? Esa es una opinión que él sostuvo. Pero bueno, el punto es que ellos pueden participar o pueden decidir no participar, ¿no? Ahora, los candidatos en el proceso de la elección no son partidistas en términos formales en la Constitución. No están siendo postulados por un PRI, por un PAN, por un PRD, así no funciona esta elección, al menos en la teoría. La Constitución lo que nos dicen es que sí pueden ellos como candidatos acceder a tiempos en radio y en televisión de manera igualitaria, pero no va a haber recursos
más allá de los que diseña el INE para llevar a cabo esto, específicamente designados pues para hacer campañas, digamos, electorales. Esto dificulta bastante qué tan redituable va a ser el proceso electoral. De hecho, lo vamos a comenzar en pues unos cuantos meses, ¿no? Inclusive podemos decir días. Pero el tema es cómo ciertos candidatos van a presentarse en el radio, en la televisión para ser conocidos y qué tanto la gente realmente va a estar al tanto de los candidatos eh, que ellos van a elegir. Si no hay recursos específicamente diseñados para dárselos a estas personas. Aquí lo que puede pasar, lo que muy probablemente sucederá, y esto ya es una opinión, es que pues aquel que pues tenga el dinero para pagar cierto tiempo en radio o tenga el tiempo para hacerlo en televisión, o sea más famoso, o sea afín a cierta televisora, o tenga ciertos contactos, pues obviamente va a poder tener pues una difusión mayor ante la población que otros candidatos que carecen de esos medios. Entonces, pues aquí es tanto cuanto como decir, bueno, ¿cómo se va a regular eso? Y ya me imagino que en el futuro, después de la elección, pues podrá haber impugnaciones de este tipo, de que fulanito de tal juzgador pues ganó, pero pues él lo apoyaba el ejecutivo, y obtuvo tiempos pues en la televisora Televisa y pues lo pasaron a las, no sé, en el noticiario más popular de tal horario, ¿no? Que es muy visto, mientras que otro no. Todo ese tipo de, perdón, todo ese tipo de problemáticas, pues sí se pueden dar en este proceso electoral, aunque pues la verdad es que sabemos que eso también existe en todo tipo de proceso electoral, ¿no? No periodo, sino proceso electoral. Ok. em, bueno, algo importante es eso de que está prohibido el financiamiento público. De hecho, aquí lo dice la Constitución. Para todos los cargos de la elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado en sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas, perdón, y candidatos. Y bueno, esto que nos dice después es la prohibición de que los partidos políticos y de servidores públicos para favorecer, para hacer proselitismo político, para pues candidatear, digamos, o posicionar a pues a algún potencial juzgador por sobre de otros. Y la duración de la campaña va a ser de 60 días. ¿Ok? Obviamente hay muchas cosas en duda, todavía se están haciendo leyes, ya se hicieron algunas para que se organicen bien esto. El INE tiene toda la responsabilidad para hacer pues un buen diseño de la elección, sin los recursos que ella había solicitado, porque pues la el Congreso básicamente y Secretaría de Hacienda, etcétera, decidieron que pues no era necesario tener esos recursos porque además no los hay, ¿no? Y eso de pedir muchos más millones, pues no se les otorgó como si lo quería en su momento el Instituto Nacional Electoral. Bien, ahora, hemos dicho de los ministros prácticamente toda la información ya. Ahora, nos falta un dato importante de los magistrados, magistradas, juezas y jueces que se van a elegir. Y la pregunta es, ¿cuánto van a durar? Bueno, recordemos que anteriormente estos juzgadores duraban en su cargo, pues prácticamente, o podían, perdón, durar en su encargo prácticamente toda la vida. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, no es exactamente eso. La regla específica era básicamente que duraban 6 años y podían ser ratificados en su puesto. Y ya ratificados en su puesto, ya no había un periodo especificado en el cual, digamos, pues caducara
su puesto. Como si pudiéramos decir que para ser ministro, pues hay un tiempo en el que ya no, más bien un tiempo de duración del cargo y pues cumplido ese periodo de tiempo, pues ya pues, dejaban de ser, este, por ejemplo, ministros, ¿no? Pero en ese sentido, pues ustedes seguramente pues escuchaban, ah, pues mira, pues él es juez y lleva mucho tiempo y pues ya nadie se preguntaba, oye, ¿cuándo va a dejar de ser juez? Pues porque era evidente que pues ya había tenido su ratificación, pues ya iba a ser juez pues prácticamente toda la vida hasta que pues se jubilara, ¿no? Ahora, el artículo 97 da una regla para estos juzgadores, los jueces, los magistrados, em, los jueces de distrito y magistrados de circuito, para que duren en su cargo 9 años y puedan ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo, ¿ok? Es decir, da acceso a una reelección popular. Tienes tus periodos de 9 años y pues habrá una elección posterior y en esa elección pues ya puedes volver a participar y si te eligen las personas pues vas a tener tu cargo, ¿no? Aquí hay una duda interesante que tampoco he escuchado porque quizá los análisis que he escuchado son mucho menos académicos y más periodísticos que nada, pero nosotros nos podemos preguntar, y yendo un poco más allá, ¿no? Eh, ok, esta elección en el 2025, suponte tú que me candidateo, ¿no? Y suponte tú que gano. Ah, pues ya tengo 9 años, ¿no? Para continuar en mi puesto. Ok, en la siguiente elección, después de los 9 años, puedo participar en otra elección y ya tendría otros 9 años. O sea, cumplidos esos dos periodos, o sea, pasados 18 años, ¿puedo volver a concursar o no? Aquí lo único que nos dice la Constitución es que no podrán ser readscritos, más bien, lo único que nos dicen, perdón, es que podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. Me parece que no está diciéndonos que es imposible una reelección continua, sino que lo deja libre y mi interpretación más libre es que sí pueden ser reelectos cuantas veces quieren, siempre y cuando obviamente la gente pues vote por estas personas. Entonces un magistrado pudiera pues reelegirse tantas veces como él desee o como la vida le dé o como su jubilación le dé. Desde mi punto de vista, eso es perfectamente posible. La verdad es que yo no he visto un lugar donde niegue, por ejemplo, que haya un candidato que se pueda reelegir 3 veces. Claro, es difícil pensar eso en este momento porque pues estamos hablando de 27 años, o más bien después de 18 años todavía tener otros 9 años, pero pues si estamos pensando en que los requisitos para ser juez de distrito no exigen una edad particular y que una persona, de hecho, como lo habíamos dicho en clase pasada, puede ser candidato ya contando con una licenciatura, o sea, a los 21 años, pues claro que es perfectamente posible que pueda participar en 3 elecciones. Claro, lo que es difícil es que gane las elecciones. ¿Sí me explico? Pero les dejo esa observación para que ustedes la tengan en cuenta. Lo que sí no puede pasar, dice aquí, es en este primer párrafo del 97 constitucional, es que no podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial. Y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establece la ley. Esto lo señala la Constitución porque lo que creo que pensaron, o un poco como para tratar de explicar que hay una justificación de esto, es que pues cambien de circuitos, ¿no? Eh, y que por otro lado, acuérdense que el Tribunal de Disciplina Judicial los puede remover, de acuerdo a sus procedimientos internos. Eh, Eso ya lo platicaremos posteriormente.
En este artículo 97 se insiste en los requisitos para ser juzgador de distrito o magistrado o magistrada de circuito. Y pues básicamente ya los habíamos visto. Yo les invito a que lo revisen de nuevo. Eh, Básicamente estas son las condiciones para estas personas. Y bueno, dicho todo esto, es importante también recordar que qué es lo que sucede, por ejemplo, con personas que forman parte de la carrera judicial y que pues ellos piensan que por sus propios méritos deberían de poder ingresar a pues un lugar como juzgador. Bueno, lo cierto es que tienen que concursar en votación popular. Tienen que seguir el proceso de la elección para poder aspirar a esto. Si no, no lo van a poder hacer aunque tengan muchos años siendo, por ejemplo, un secretario de un juzgado o sí, los que pueden, digamos, llegar a los puestos o los que tradicionalmente podían llegar a los puestos por carrera judicial a ser juzgadores o a ser magistrados, pues eran subsecretarios, secretarios que tenían una serie de condiciones que exigían los concursos internos o abiertos, ¿ok? Que ya eso ya no se puede para acceder a ser juzgador, ¿sí? Entonces, nada más aclarar esa situación. Ahora, la carrera judicial entonces ya no existe. No, sí existe, lo hemos mencionado. De hecho, este propio artículo nos dice, el artículo 97, un poco, una serie de información de la carrera judicial. Entonces, nos dice que el ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial se sujetará a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Recién al inicio del año se publica una serie de reglas vía decretos para las leyes de la carrera judicial. ¿Ok? Eso lo van a checar de tarea en principio. em, y simplemente lo menciono en este lugar para que sepan que la carrera judicial ya no es un mecanismo para acceder a ser juzgador o a ser magistrado, ¿no? Simplemente eso ya está eliminado. ¿Ok? Creo que, bueno, en este momento, pues hay una serie de reglas también que se consideran qué es lo que pasa cuando faltan los ministros, cuando se mueren, por ejemplo, en su cargo, cómo se le va a hacer. Esto nos lo explica el artículo 98. También nos habla de cuando piden pues una licencia los servidores públicos. Y bueno, son reglas muy específicas y no quiero realmente detenerme en ese tópico. Ahora bien, el artículo 99 nos habla del Tribunal Electoral. Eh, Así como la Suprema Corte de Justicia tuvo modificaciones en su estructura, también el Tribunal Electoral tuvo modificaciones en su estructura. Sin embargo, aquí permanece, digamos, una sala superior y una sala regional para hacer sus funciones. No se eliminaron, como si se eliminaron las salas, por ejemplo, en la Suprema Corte. El punto es que la sala superior ahora se va a integrar con 7 magistrados y magistradas electorales. Y cada 2 años, va a renovar la presidencia de estos tribunales de la misma forma que la Suprema Corte, o sea, rotativamente. ¿Ok? Y pues prácticamente las funciones permanecen, pero se agregan obviamente las funciones de tener facultades para regular procedimientos electorales de la elección del Poder Judicial. Por eso nos dice aquí en la fracción primera que a este tribunal electoral le va a corresponder resolver definitiva e inatacablemente impugnaciones en elecciones federales en donde se incluyen las de ministras, ministros de la Suprema, magistradas, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y, digamos, las elecciones de magistradas, magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. O sea, prácticamente todas las elecciones del Poder Judicial.
en el ámbito federal, pues van a ser juzgadas por este tribunal electoral del ámbito federal. Básicamente ese es lo que pues se agrega y también resolver, digamos, conflictos o diferencias. Este, Se agregó eso posteriormente en otra reforma en laborales, conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y los servidores públicos del mismo, porque eso pues quedaba como un poco difuso en leyes inferiores, ¿ok? Y se decidió pues que sí se tomara en cuenta, ¿ok? Bueno, creo que básicamente podríamos agregar eh, que esta reforma también incluye pues el que haya regulaciones por parte del nuevo órgano de administración judicial a los tribunales superiores, sobre todo a este tribunal electoral, porque recordarán ustedes que antes existía el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura Federal pues regulaba también aspectos del tribunal electoral, no así de la Suprema Corte, porque es inferior o porque era, digamos, estaba separada, ¿no? La forma de organización del trabajo de ambos. Del mismo modo, el órgano de administración judicial, eh, digamos, va a administrar al tribunal electoral, por ejemplo, su presupuesto, ¿ok? Pero la disciplina eh, el que llevan a cabo bien su trabajo, el que no haya corrupción, etcétera, lo va a llevar a cabo el Tribunal de Disciplina Judicial, que básicamente ya estoy adelantando lo que estos dos nuevos órganos eh, que forman parte del Poder Judicial llevan a cabo, no solo para el Tribunal Electoral, sino también para todos los demás órganos que componen el Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte, ¿no? Porque la Suprema Corte sigue siendo el máximo tribunal constitucional mexicano y pues tiene, digamos, una autonomía superior, ¿ok? Muy bien, esto no quiere decir que, por ejemplo, no se les escuche a los miembros de la judicatura que he mencionado para, pues, digamos, organizar su presupuesto. Básicamente se les consultará por parte del órgano de administración judicial a estos tribunales, se les preguntará cuánto gastan, etcétera, y pues bueno, ya ellos decidirán los miembros del órgano de administración judicial cómo se va a proponer ese presupuesto y después, pues ya se aprobaría, ¿no? Muy bien. Entonces, son muchos detalles, pero quiero pasar ahora al Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? En el artículo 100 constitucional nos, pues, establece que es un órgano de este poder que tendrá independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Este tribunal, pues, tendrá 5 personas que son magistradas o magistrados. Y va a seguir obviamente van a ser elegidos estos magistrados electos del mismo modo en el cual se lleva a cabo la elección que hemos expuesto, ¿no? Entonces, ya lo habíamos platicado. Durarán 6 años en su encargo. Estos iban a ser sustituidos de manera escalonada, no podrán ser electos para un nuevo periodo y cada 2 años se renueva la presidencia rotativamente de este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Ok? Ok, el tribunal va a funcionar también en pleno y en comisiones. Aquí no hay salas, se llaman comisiones. El pleno, pues obviamente es similar a cómo funcionaba antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el trabajo que se va a distribuir en las comisiones, después podría llegar al pleno y habrá asuntos que directamente el pleno va a tener que conocer. ¿Ok? Acuérdense que lo que básicamente tiene como tarea el Tribunal de Disciplina Judicial es hacer investigaciones, es atraer procedimientos relacionados con faltas graves,
que existan ante los tribunales, ordenar, por ejemplo, medidas cautelares, medidas de apremio para decirles a los jueces, ¿sabes qué? Tienes un asunto de este tipo que parece que hay un conflicto, de intereses, te pongo una multa y no lo vuelvas a hacer, etcétera. También puede, obviamente, tener funciones más sancionadoras. Puede, digamos, juzgar, puede, digamos, acusar ante el Ministerio Público de un delito, siempre de acuerdo a ciertos principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, que pues la normativa secundaria, pues obviamente, me imagino, va a regular, porque se está haciendo esta normatividad, secundaria. Pero lo que sí nos menciona, con claridad la Constitución es que el tribunal tiene que desarrollar los procedimientos de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de una comisión, como yo les decía, que estará integrada por tres de estos magistrados. Estos substanciarán el procedimiento de responsabilidad administrativa. Me imagino que van a distribuir ahí por competencias las comisiones. Depende de qué tan complicado sea el trabajo. La verdad es que no nos dice exactamente cuántas comisiones puede haber, por lo que yo recuerdo. Y lo que sí nos dice es que las resoluciones pueden ser impugnadas, las de las comisiones, ante el Pleno, y el Pleno es el que va a resolver, en ese caso, por mayoría calificada de 4 votos, en los términos que pues va a señalar la ley secundaria, ¿no? Esas decisiones no se pueden atacar, son definitivas, y eso quiere decir que no habrá recursos que puedan utilizar jueces para defenderse en estas instancias. Obviamente me imagino que esos procedimientos no son automáticos, no creo que deban de ser inquisitoriales, esperemos que no lo sean, porque si lo son, pues sí se cumpliría una queja que los críticos de los que proponen o propusieron esta reforma incentivaron en su momento y siguen incentivando, y es el hecho de que eh, podría ser el Tribunal de Disciplina Judicial una especie de inquisición de juzgadores, muy alineada a los deseos que tengan los poderes ejecutivo y legislativo en nuestro país a nivel federal. Es decir, si Claudia Sheinbaum, por ejemplo, pues tiene la intención de afectar pues a un juzgador, pues le dirá al Tribunal de Disciplina Judicial, y el Tribunal de Disciplina pues le hará una investigación, lo sancionarán, incluso lo podrán remover de su cargo, etcétera. Pero bueno, eso básicamente es algo que pues se ha sostenido por los críticos. Ya veremos si la ley reglamentaria del Tribunal de Disciplina de estos procesos pues es suficientemente estricta y suficientemente apegado al Estado de Derecho como para que pues no se den injusticias basadas en pues procesos inquisitoriales y no acusatorios, o no basados digamos, razonamientos probatorios, ¿no? Sería muy lamentable el hecho de que un tribunal de disciplina judicial funcionase de este modo, porque entonces sí tendrían agarrados a los juzgadores, este, eh, básicamente por razones de poder, es decir, el poder estaría por sobre del derecho, ¿no? Que pues es algo que al menos si estamos aquí en clases de derechos no deberíamos de querer, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, pues básicamente eso es lo que haría el Tribunal de Disciplina Judicial. Es importante leer esta parte porque nos habla de las sanciones que puede emitir el tribunal. Nos dice que estas sanciones pueden ser amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destitución o inhabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre una suspensión, destitución e inhabilitación? Bueno, la suspensión es temporal, tiene que, digamos, detenerse la actividad del juzgador que es sancionado,
por un tiempo específicamente indicado por el tribunal, pero va a continuar su trabajo eventualmente, va a seguir en el puesto, pues. Mientras que la destitución es, pierde su cargo y la inhabilitación es quizá todavía más grave porque significa que no puede seguir trabajando en el ámbito del Poder Judicial, pero pues eso se tiene que diseñar bien los detalles en la legislación correspondiente secundaria. Muy bien. La ley va obviamente a señalar áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento de la competencia, de las funciones de los juzgadores y se habla aquí de resultados. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque puede ser que se vuelva una situación también de presión para los juzgadores y la presión para los juzgadores puede implicar el hecho de que no juzguen de manera apropiada casos complejos. Sin embargo, en teoría, eh, el diseño de la reforma judicial sí indica una serie de reglas para eficientar los procesos jurisdiccionales y al mismo tiempo para justificar aquellos que son mucho más complejos. Y la idea es que se reformó em, en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre, otra serie de reglas que nos dicen, por ejemplo, que si un caso está juzgando por ejemplo, asuntos cuya pena de prisión es menos de 2 años, entonces se tendrían que resolver en 4 meses. Pero si no se resuelven en esos 4 meses, entonces se puede, por parte del juzgador, más bien se debe, perdón, dar un informe al Tribunal de Disciplina Judicial para efectos de que se justifique pues la prolongación del conocimiento del caso. Igual, si es un caso donde la pena es mayor a 2 años de prisión, tienen hasta un año para completar, digamos, la resolución del caso y después de ese año pueden presentar un informe, o deben más bien, perdón, presentar un informe al Tribunal de Disciplina Judicial para efectos de que el tribunal pues evalúe y decide si realmente está justificado ese tiempo de análisis para resolver con más tiempo un caso muy complicado. ¿Sí me explico? Y pueden haber un sinnúmero de situaciones que se pueden argumentar para decir que un caso pues se está decidiendo en más tiempo del indicado previamente, ¿no? Básicamente eso está pues antes de todos estos artículos 94, la verdad es que ahí está el artículo 20 constitucional, que además incluye otra regla que ahora estoy recordando, que se incluyó en la reforma, que es el hecho de que en casos penales, específicamente de delincuencia organizada, los jueces puedan ser pues no vistos por las partes integrantes del caso, lo que se conoce ya en la jerga como un juez sin rostro, es decir, que no sean identificables por parte de los probables responsables de un delito de esta categoría. Y la intuición o la justificación va en el sentido de que estas personas pueden ser muy, muy peligrosas y en ese sentido pueden amedrentar al juez de su caso pues con apoyo externo. Es decir, un miembro del crimen organizado de un cártel como, no sé, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leiva, etcétera, pues sí tiene la capacidad para de alguna manera presionar a un juez, inclusive hacerle daño económica, familiar o físicamente. Bueno, es muy peligroso ese tipo de asunto. Aunque por otro lado, también se ha discutido que tanto cuanto esto es violatorio de derechos humanos, porque la normativa internacional y en parte la normativa nacional, pues adopta una serie de reglas, una serie de normas para efectos de que sí tenga conocimiento alguien que está sufriendo un proceso jurisdiccional, que va a ser juzgado
que tenga el conocimiento de quién lo está juzgando. De hecho, nuestra reforma en materia penal del año 2008 tenía y tiene un compromiso con respecto a que se conozcan los asuntos, en teoría, ¿no? Porque muchos asuntos como de este tipo, de delitos graves o de delitos de delincuencia organizada, pues realmente tienen unas ciertas consideraciones normativas que rompen la estructura general de la defensa de derechos humanos tradicional de una persona que está siendo procesada, ¿no? Entonces, pues ahí está esa regla también en esta reforma, en esta serie de reformas del año pasado. Y bueno, en este mismo artículo también se agregan reglas al órgano de administración judicial, indicando que debe de ser un organismo técnico, de gestión, que tiene que administrar, que tendrá a su cargo pues la determinación de un montón de estructuras organizacionales, presupuestarias, pues de todos los órganos que pues hemos dicho que son parte de los juzgadores en el ámbito federal. En este caso, el órgano de administración judicial tendrá un pleno integrado por 5 personas que van a durar también en su encargo 6 años, que son improrrogables, o sea que se terminan básicamente, no hay una continuación, no hay una, un segundo mandato, por decirlo de alguna manera. Y estos sí, no, obviamente no van a ser electos popularmente. Imagínense si ya llegamos a esas instancias, los del órgano de administración judicial, sino que van a ser designados, ¿no? En este caso, una persona va a ser designada por el Poder Ejecutivo, por la Presidenta de la República, en este caso, actualmente, por el presidente que sea, uno por el Senado de la República, mediante una votación, digamos, de mayoría calificada, y tres van a ser, pues, eh, designados por el Pleno de la Suprema Corte con mayoría de 6 votos, ¿ok? Entonces, pues, tenemos aquí las 5 personas. Si se dan cuenta, la idea es que haya más representación del poder judicial que la de los otros poderes, y creo que tiene todo el sentido del mundo porque a fin de cuentas los que conocen cómo se administra pues la estructura de los tribunales pues son básicamente los mismos miembros del poder judicial, en este caso pues los que tienen una mayor categoría, que es los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Ok. Hay requisitos para ser parte de este órgano. Tienen que ser mexicanos por nacimiento, tienen que tener el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, también tienen que tener experiencia profesional de 5 años, tienen que contar a un título de licenciatura, puede ser en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier otro relacionado a pues la administración judicial. O sea, aquí no está ceñida o no es súper estricto con la carrera que se tiene que tomar, siempre y cuando hay experiencia para formar parte de pues la organización administrativa del Poder Judicial, que pues es algo complejo, ¿no? No tienen que estar inhabilitados, evidentemente, etcétera, ¿no? O sea, básicamente esa es la situación en el órgano de administración judicial. Algo muy importante es que se establece también en la Constitución que el órgano de administración judicial tiene que organizar con autonomía técnica y de gestión la Escuela Nacional de Formación Judicial, que va a ser responsable de diseñar procesos para formar, capacitar, evaluar, certificar, actualizar al personal tanto de la carrera judicial como pues los que formen parte del Poder Judicial. Y en este caso, pues también se incluirán fiscalías, defensorías, organismos de protección de derechos humanos, institución de seguridades públicas, o sea, toda esa chamba para hacer cursos, para hacer profesionalización, diplomados, certificaciones, etcétera, en el ámbito jurídico para todos estos miembros de diferentes corporaciones que apoyan la actividad
jurisdiccional y jurídica en general, pues también se dé a la población, ¿no? Y aquí sí destaco también el servicio de defensoría pública, que es algo que los que proponían esta reforma destacaban mucho, que básicamente los defensores públicos pues también se protegieran en el sentido de que hubiera más, pues, presupuesto, que hubiera más activismo para efectos de que los defensores que forman parte de la defensoría pública, pues fueran muy profesionales y apoyaran sobre todo, pues, a la población que no tiene acceso a un buen abogado, dado la carencia económica que sufren, ¿no? Y esto es muy cierto, o sea, hay muchas personas que desafortunadamente pues no tienen la capacidad, primero para sobrevivir, pero sobre todo en este contexto de pagar un abogado eh, que sea muy reputado, que tenga pues las condiciones más adecuadas para hacer una buena defensa, ¿no? Ante un tribunal. Y en ese sentido, la Escuela Nacional de Formación Judicial se encargará de capacitar. De hecho, ya está esto diseñado, pero digamos que se supone que es un eslabón fundamental de la reforma judicial el hecho de que estos defensores apoyados por el Estado y que apoyan a la población pues sean de gran calidad, ¿no? Y para esto pues se organizan los concursos de oposición. Y lo cierto es que ya haciendo referencia a un aspecto evaluativo de la reforma, yo creo que no hay muchos puntos en donde se observe reglas específicas para mejorar el comportamiento de todos los integrantes de, eh, de digamos, los operadores jurídicos alrededor de un caso que se lleve ante tribunales. Por ejemplo, las fiscalías no sufren una modificación en esta reforma constitucional y creo que hubiese sido un buen momento para llevarla a cabo, porque las fiscalías pues son muy lesivas, dado que operan en el ámbito del derecho penal, pueden ser muy lesivas para los ciudadanos. Igualmente en otros casos, por ejemplo, en tribunales familiares, en tribunales en juzgados mercantiles, en tribunales laborales, pues se han hecho ya reformas previas, pero quizá algunas cuestiones debieron de ser consideradas en una reforma integral para evitar corrupciones, para mejorar la justicia en términos de evitar impunidad, para mejorar, digamos, la impartición la calidad de la justicia en México. Entonces, aunque ese es uno de los objetivos principales de esta reforma, en palabras de los promotores de la reforma, el hecho de que adquiramos un poder judicial, tanto federal, que en este caso es lo que hemos expuesto, como también local, para que las personas pues no sientan que pues cuando llegan a los procesos jurisdiccionales pues no solo es una pérdida de tiempo, sino también es un montón de gasto económico y a fin de cuentas es muy lenta la justicia y no llega. Bueno, pues, toda la serie de quejas que se pueden, digamos, y que se han promovido en este ámbito, ¿no? Muy bien. Em, qué es lo que pasa con la estructura del Poder Judicial? Bueno, creo que este video ya es bastante largo, entonces aquí voy a detener esta parte de la clase. Veré cuánto tiempo pues he expuesto porque se me va el tiempo y bueno, si cumplimos el tiempo de clase, pues les dejaré otro material posteriormente para que lo chequen. Como resumen, ¿qué es lo que hicimos en este pequeño video? Bueno, explicamos qué contenidos tiene la reforma judicial, sobre todo hablando de cada uno de los componentes orgánicos del Poder Judicial, es decir, los integrantes del Poder Judicial.
Hablamos de la Suprema Corte, hablamos de el Tribunal de Disciplina Judicial, hablamos del órgano de administración de justicia y también hablamos sobre todo del proceso electoral para los miembros de la judicatura en general. No solo los tribunales que he mencionado, sino también los tribunales que son de circuito y también los juzgados de distrito. ¿Ok? Y queda pendiente el tema de la integración del Poder Judicial en cierto sentido, y también queda pendiente, pues, la carrera judicial, la mención del tema de la carrera judicial. Muchas gracias y bueno, aquí vamos a detener este pequeño video. Nos vemos.